Muy buenos días a todos y a todas. Pues estamos en esta sesión de seguimiento, como les hemos llamado, que es un espacio bueno, como un poco más íntimo, en el cual los presentes pueden dirigir preguntas directamente a la expositora, en este caso la doctora Patricia Arias de la Universidad de Guadalajara, que el jueves de la semana pasada presentó una conferencia en el Seminario Permanente de Estudios de Familia y Parentesco sobre cambios en el modelo ranchero, ¿no? Entonces nos estaba, creo que, invitando a reflexionar sobre cambios, una serie de cambios que se han dado del campo, pero con énfasis en un modelo muy especial que se desarrolló entre una sociedad de rancheros que tenían patrones en el cual solía haber una soltera que podía llegar a ser una mujer poderosa en los negocios y que buscaba atraer a vivir con ella una sobrina que se casaba y que el marido de la sobrina pues manejaba ciertos negocios, ¿no? Entonces, con cambios en la economía y en otros factores, ha habido una serie de cambios. Entonces, yo voy a comenzar a retomar algunas cuestiones del chat de la semana pasada para iniciar la discusión. Algunos de los puntos, las preguntas, no hubo oportunidad, no hubo tiempo para contestar, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, bueno, para comenzar con algo muy general, el doctor, bueno, de Federico López Virgen, pregunta dónde se pueden encontrar otros libros de la doctora Patricia Arias. Bueno, hay tú pusiste algunos, pero hay varios que están subidos a la página del Mexican Migration Project, del MMP, Mexican Migration Project. Ahí hay varios libros míos que fueron subidos a esa página. Ajá. Y bueno, pues yo vi que tienes algo publicado en Antropológicas, ¿no? En esos lugares. Eh, Sí, en la UNAM, en algunos libros, en Miguel Ángel Porrúa, uno que se llama Del arraigo a la diáspora, donde hablo justamente de los cambios, de los grandes cambios que ha habido en el mundo rural este, mexicano y qué consecuencias ha traído, digamos, para los hogares y para la economía campesina. De los migrantes exitosos, ese también está en la página, entiendo, del Mexican Migration Project. Y ahí lo que hicimos fue ver que son sobre todo sociedades rancheras las que pudieron hacer eso, que fueron migrantes, varios de estos miembros de las élites locales que se fueron a las ciudades y que se convirtieron en empresarios muy, muy exitosos por ejemplo, fabricantes de paletas, ¿no? sí. De Tocumbo, de Mesticacán. Una colega estudió a los tortilleros de un pequeño pueblito de Zacatecas. Otras colegas estudiaron unos migrantes que se convirtieron en taqueros en la Ciudad de México y que tienen la mayor red de taquerías a nivel nacional, que dicen de Arandas, pero en realidad son de este pequeño pueblo que se llama Santiaguito. Yo estudié a los abarroteros de San Ignacio Cerro Gordo, que es otro pueblo ranchero, digamos, muy exitosos en las tiendas de abarrotes. Entonces, también hay una historia rural, que es la que a mí me gusta estudiar, que es, pues hay gente que sí le ha ido bien,
que no se convirtieron solamente en obreros o en marginados, como se decía, sino que realmente pudieron abrir nichos de negocios y convertirse en empresarios y a veces en grandes empresarios en las ciudades. Ahora, la particularidad es que ahora al revisar los datos me doy cuenta de que los miembros de las élites rancheras, casados con sobrinas o no, tendían a irse más bien a las ciudades de México, no tanto a los Estados Unidos. Ujú. Más bien, y ahí fue donde lograron generar nichos de negocios en un momento, yo creo en un momento que eso es lo interesante, cuando la Ciudad de México estaba creciendo. Estos migrantes llegaron a la Ciudad de México y fueron siguiendo la expansión urbana y fueron dando servicios en espacios nuevos. ¿Sí? La ciudad estaba creciendo, digamos, hacia la villa, hacia el santuario de la Virgen, hacia la basílica. Entonces ahí se empezaron a poner una serie de negocios que eran necesarios en las colonias. Entonces están como muy ligados a las transiciones urbanas e industriales que estaban experimentando las ciudades y que ellos pudieron aprovechar. Entonces, de eso trata de migrantes exitosos que son básicamente de estas sociedades rancheras, ¿no? Sí, una cuestión también, el libro del diario de Redfield, el diario de campo de Redfield, ¿está completo también subido ahí? Porque en un momento creo que sí lo encontré, pero ya no. ¿Sabes eso? Sí, en esa página del Mexican Migration Sí, ahí está el diario de campo de Redfield, sí, en Chicago. Ajá, sí, ajá. sí, sí. Que ese es un aporte muy valioso en la carrera de Patricia y de Jorge Durán, que te dará a conocer este documento, ¿no? Que nos ayuda a entender muchas cosas relacionadas con la Escuela de Chicago, con los estudios pioneros. Ahora, alguien me está diciendo si pueden cambiar el modo de visibilización para también a la doctora Patricia, pero yo creo que tú tienes la cámara apagada, Patti, Ah, ¿no? espérame, déjame ver dónde veo eso. Te quieren ver, te quieren ver. Es que iniciar, ya vi, ok, ya, Ok. ya vi, ok, Ahí. ahora sí, ahora sí ya lo vi, ok. Bueno, pues eso es algo, también una faceta de la migración que quizás ha sido menos estudiada y también, además también desde mi perspectiva hay una ausencia en muchos estudios de migración de los lazos, la importancia de los lazos familiares, ¿no? A veces son estudios como con enfoque macro y no se toma en cuenta el aspecto familiar que has tomado en cuenta. Y también lo tuyo es nutrido por tus trabajos en archivos parroquiales, ¿no? ¿Sí? Que te permitió, según yo, mi entendimiento, a, a entender algunos aspectos que quizás no siempre explicitas, pero tienes como una visión global, ¿no? De un tipo de sociedad en México, ¿no? Y por otro lado también, eh, siempre, pues te tengo que agradecer en ese trabajo que publicaste en el libro verde mío, ¿no? Parentesco en Mesoamérica y México, que tú señalas una diferencia muy importante con los grupos indígenas, mientras que lo que yo estudié, mientras otros autores hablaban de una familia mexicana, ¿no? Que es un poco pues algo demasiado general y hay muchas particularidades. Entonces tu trabajo contribuye a una de las particularidades, ¿no? Un modo de organización familiar que quizás nos invita a otros a buscar otras en otras partes del país, ¿no? Que por los distintos procesos regionales. Pues eso sí, yo abriría la mesa a preguntas y comentarios que los demás tienen. Revisé el chat y no veo nada particularmente nuevo, ¿no? Que podríamos agregar. Ahora está levantando la mano Federico López. No sé si Jorge, tú le podrías dar acceso al
la palabra. Él lo tiene. ¿Cómo? Bueno, sí, bueno, gracias. Buenos días al doctor David y a la doctora Patricia. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a la doctora Patricia. Yo soy originario de un pueblo por acá del estado de Colima. Y hace unos meses me llamó la interés de empezar a estudiar este pueblo. Y quisiera preguntarle si en el contexto de su ponencia, para entender los ranchos en lo que usted ha estudiado, fueron originarios o originados por la presencia de la hacienda, o la hacienda exactamente generó exactamente para la posesión territorial ranchos, ganaderos, agrícolas, etcétera. Esa sería mi primera pregunta. Ok, sí. Bueno, yo creo que eso es una diferencia, digamos, con otros, con la experiencia del centro y sur de México. Las haciendas de ciertas zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, fueron haciendas agroganaderas que prosperaron mucho cuando durante la colonia. Bueno, en el siglo XIX hubo mucho, fueron muy, las tierras altas de las haciendas donde estaba el ganado, fueron muy agredidas, fueron asaltados, les robaban el ganado, mataban a los arrendatarios, etcétera. Entonces, y además ya el negocio con la minería se desarticula, entonces las haciendas empiezan a vender las tierras altas. Entonces ahí es donde surgen estos rancheros propietarios que son los que compran la enorme hacienda de Guaracha en Michoacán, la hacienda de Santana Pacueco, la hacienda de Jalpa, en los límites entre Jalisco, Guanajuato y Michoacán, ¿no? Entonces, surgen estas sociedades rancheras de este proceso de disolución o de venta de las haciendas, ¿sí? Y entonces, de tal manera que, por eso digo también que es una historia como muy de fraudes, y por eso también es una sociedad que ahora con esto de la demanda de documentos y linderos y todo, pues aparece brinca, digamos, este problema que hubo al formarse estas sociedades, porque pues no tienen papeles, digamos, ni documentos, ¿no? Pero entonces, esa es una primera etapa. Algunos hacendados, como por ejemplo el hacendado de la hacienda de Jalpa, que era un señor Braniff, cuando viene la revolución, él acababa de hacer una enorme presa en la hacienda, en la parte de Jalisco, y cuando viene el reparto agrario o la amenaza del reparto agrario, él reparte. O sea, él decide que a él la reforma agraria no lo va a afectar, sino que él va a repartir las tierras de su hacienda, sobre todo las tierras de bajío que tenía. Entonces él le da a cada uno de sus trabajadores 8 hectáreas entonces él hace, digamos, su propio reparto agrario. Y así sucedió con otras heredades también, que los patrones decidieron mejor vender o entregar las tierras a sus trabajadores. Pero este es un proceso muy particular de ciertas zonas como estas, porque al mismo tiempo lo que estamos viendo en zonas del centro, sur de México, es que se está consolidando la gran hacienda. ¿Sí? Pero otro tipo de gran hacienda, una hacienda cañeras, haciendas trigueras, pulqueras, en fin, de otras cosas, ¿sí? Pero es en otros lugares y con procesos diferentes, ¿no? No sé si con esto... Sí, con esto me amplía exactamente la visión.
También quisiera preguntar sobre si las mujeres surgió como un poder alternativo frente al machismo de los rancheros, exactamente, si hubo pugnas políticas o económicas exactamente, o hubo colaboración a raíz de la aparición de tener o de tener posesión de ranchos exactamente por mujeres, y si buscaron de alguna manera, no sé si arrebatar el poder en las sociedades rancheras que usted ha estudiado, porque me llamó mucho la atención ese nuevo actor social en el patrón de las sociedades rancheras. Ok, sí, no, yo creo que, que el código, digamos, ¿no? El código cultural que hacía que estas mujeres tuvieran propiedades, pudieran tener y hacer negocios, sucedía también con unos códigos que ellas, muchas de ellas, aprendieron a manejar, digamos, en su favor sin confrontarse, ¿sí? Entonces, ellas no buscaban, digamos, confrontaciones, sino que aprovechaban, ¿sí? Esa posición que tenían de ser muy respetadas, muy bien consideradas por las comunidades para hacer negocios, ¿sí? Y no rompían los códigos y tampoco se confrontaban, ¿sí? Más bien aprovechaban. Por ejemplo, ¿qué sucedía? Llegó un momento en que pues, se dieron cuenta, varias de ellas, de que los negocios rurales ya no eran suficientes. Entonces empezaron a invertir en las ciudades. ¿Sí? Empezaron a comprar las ciudades también, por ejemplo, como Guadalajara, como León, eran ciudades que estaban en procesos de expansión, de crecimiento, y entonces había buenas ofertas de negocios y ellas decidieron entonces empezar a comprar lotes, casas, pero no, esto no se sabía en el pueblo, si no andaban publicitando que estaban haciendo este tipo de compras, pero las estaban haciendo, ¿sí? Entonces, y más bien siempre aprovechaban esta situación de que, no, pues había que ayudarlas, ¿no? Porque ellas se habían sacrificado, ellas se habían quedado con sus padres, entonces había que ayudarles. Entonces, esa actitud que forma parte también del machismo, ¿no? De ayudar a estas mujeres a las que pues, se consideraba sacrificadas, qué sé yo, pues a ellas les servía mucho y lo aprovechaban muy, muy bien para hacer negocios. ¿Sí? Tanto en la época en que la ganadería era un negocio como cuando empezaron a aparecer otros negocios y ellas incursionaron, pero sin confrontarse. La idea de ellas fue, yo creo, siempre como aprovechar todos los resquicios y los códigos culturales que existía para las solteras, digamos, y aprovecharon y los aprovecharon bastante, bastante bien y con bastante éxito. Entonces vamos a tener, incluso en Colima, yo he conocido casos de mujeres de este tipo que compraron propiedades en Colima, en Aguascalientes, en León, en Guadalajara, por supuesto, y era mejor, ¿sí? Invertir fuera también para que no se viera que tanto
el proceso que estaban viviendo de enriquecimiento, ¿no? Entonces, sí, el código cultural, y ellas lo conocían bastante, muy bien, era no confrontarse con los hombres, sino aprovechar las situaciones en su beneficio. Es decir, eran muy prudentes, muy, muy respetuosos del orden social para continuar exactamente manteniendo sus propiedades, sus negocios, pero con una visión muy casi invisible al resto de los ojos del público, porque era un rol muy activo, pero a la vez muy invisible. Serían sus mecanismos de reproducción de esta sociedad ranchera. Sí, yo creo que sí, que ellas, además, en esa cultura católica, machista, muy convencional, ellas no se iban a confrontar con sus hermanos, con sus tíos, no. Iban a aprovechar más bien la situación, ¿no? Yo creo que hemos estudiado mucho, yo siento a las mujeres como interesadas en lo que hacen los hombres. O sea, no tenían el poder político, ahora lo tienen. Y ahora, no, yo creo que las luchas de las mujeres han ido por otro carril, ¿no? Y aprovechando, digamos, estas solteras, aprovechando esos resquicios, digamos, o esos códigos culturales que les permitían hacer mejor sus negocios. ¿Sí? Las viudas también, en la sociedad ranchera era, por ejemplo, si se moría el marido, lo cual sucedía con mucha frecuencia, normalmente ellas tenían que regresar al hogar de sus padres, y a veces pues eran de otros municipios o de otras localidades, pero hubo quienes se quedaron en casa de los suegros, ¿no? Alegando que las escuelas para los hijos, y se convirtieron en grandes mujeres de negocios, ¿no? Aprovechando, digamos, las redes y todo el apoyo que había a las viudas, ¿no? Entonces, también por ahí hay otra beta de negocios, y lo que sí causaba mucho tensión en las sociedades eran estas viudas que se quedaban con los suegros por las herencias, porque los cuñados tenían mucho miedo, digamos, de que los abuelos se encariñaran con estos nietos y los dejaran como herederos, ¿no? Entonces las viudas también tenían que ser muy cuidadosas de respecto a la relación con los abuelos, ¿no? Para no crear suspicacias. Entonces, lo que quiero decir es que la gente conoce muy bien los códigos culturales de su sociedad y puede usarlos en su propio beneficio. Muy bien. Quisiera también preguntar si de alguna manera el surgimiento, por ejemplo, del movimiento cristero, que generó exactamente pues dos bloques exactamente. El catolicismo de estas mujeres quizá, no sé si haya encontrado algunos indicios de apoyo al movimiento cristero. Esa sería otra pregunta. Bueno, yo creo, yo las mujeres que he conocido, que he entrevistado, etcétera, obviamente no les tocó el movimiento cristero. Y entonces, pues no era mi tema preguntarles sobre eso, pero pues sí, muchas de ellas eran de familias cristeras, ¿sí? Pero pues
casi todas las familias eran cristeras, ¿no? Pero yo siento que de nuevo, o sea, estamos tratando, primero cuando uno va al campo, o sea, no hay ya cristeros, no hay nadie. Es más, la gente dice, es que el nieto dice, bueno, es el nieto, pero el nieto no estuvo en la cristiada. Entonces, también seguimos hablando de una historia que nos llega ya muy trasnochada y como muy pasada por muchos filtros, ¿no? Entonces, y mujeres cristeras, pues, yo no vi tanto partido, tampoco era mi tema, pero creo que es una historia que ya está como muy con muchas capas, digamos, de conocimiento, ¿no? Lo que leen, lo que escuchan, lo que les dicen, o sea, mil cosas, y se va haciendo como una historia que no corresponde, digamos, a las historias familiares, ¿no? Entonces, pero sí fue básicamente un movimiento, pues, de hombres, ¿no? Pero no fue mi tema, ¿no? Entonces, y yo no conocí, por supuesto, a ninguna que hubiera sido cristera, ¿no? Perfecto. Y la última, este surgimiento de las mujeres en rancheras con este patrón que usted mencionó en su ponencia, ¿cuál sería el periodo de auge y quizá de declinamiento de este patrón en la microrregión de Jalisco? Pues yo creo que este patrón, digamos, se va construyendo, yo diría, desde mediados del siglo XIX, que es cuando se venden las haciendas y los arrendatarios, los trabajadores de las haciendas, pues se vuelven propietarios, ¿no? Propietarios de ranchos y fundadores de pueblos. Porque, por ejemplo, San José de Gracia, Concepción de Buenos Aires, Valle de Juárez, La Manzanilla y muchos pueblos de los Altos de Jalisco surgen durante el siglo XIX. Y la Iglesia Católica tiene un peso enorme en la fundación de estos pueblos. Entonces, de repente, de vivir ahí como arrendatarios que le tenían que pagar o trabajar para el hacendado, de repente son propietarios de tierras y son propietarios de casas, o sea, de los pueblos que ellos están fundando y que están comprando casas y construyendo casas y comprando solares, etcétera. Entonces, pues ahí viene realmente el tema de la herencia, ¿sí? Porque pues antes pues no había mucho que heredar, ¿no? Porque eran las tierras de los hacendados y ellos vivían en los ranchos, ¿sí? Vivían como medieros, vivían como arrendatarios en pequeñas casas que estaban ahí diseminadas en los territorios de la hacienda. Entonces, entre 1850, 60, que empieza este proceso de, bueno, ¿y ahora cómo se hereda? ¿A quién se hereda en condiciones más convenientes? Hasta 1900, así que yo vea que funciona bien, digamos, hasta 1970, 80, o sea, un siglo. Funcionó y se acuñó un código que resultó, digamos, eficaz, reproducible, que convincente, que no creaba conflictos, más bien los resolvía. Pero pues ya en los 70s y ya en los 80s ya esto ya no, o sea, yo todavía conozco solteras, pero ya están muy viejitas y las últimas pues han sido las que han empezado a casarse o se han muerto y son los líos que han surgido ahora, ¿no? Digamos que tuvo vigencia un siglo. Muy bien. Daré oportunidad a otra persona y si hay, a raíz de su respuesta me surgieron otras dos preguntas, pero también quiero darle oportunidad a otras personas. Por lo pronto, muchas gracias, doctora Patricia Arias. Muchas gracias. De nada.
Es Pati, hay unas preguntas, pero yo quisiera abusar de mi situación aquí y hacer unos comentarios, ¿no? En relación con lo que dijo el compañero y otras cosas. Creo que eres muy cuidadosa al plantear tu modelo como no de los rancheros en general, porque yo creo que hay distintos modelos rancheros que con variantes regionales y tú te centras en uno, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, y seguramente tú también, que Jean Del Lloyd no trabajó los rancheros en el norte, ¿no? Los que siguen a Pancho Villa, ¿no? Que son otras circunstancias que habría que indagar, ¿no? No tocó la cuestión familiar como tú, o lo que lo llaman ranchero puede, pues, ocultar distintos fenómenos, ¿no? Que habría que saber. Bueno, pues también Esteban Barragán habló de los rancheros, ¿no? Pero, y también Guillermo de la Peña describe como una capa de rancheros yo creo que es en el sur de Jalisco más bien, ¿no? Que es uno de los grupos sociales que hay, ¿no? Y también, bueno, está el trabajo de Roger Rose, ¿no? Que habla de un complejo con ganadería, con producción de quesos en tierras como semiáridas en la tierra caliente de Michoacán. Y no sé si, no me acuerdo las autoras, creo que eran dos mujeres en licenciatura, ahí en los años 70 que hicieron una tesis sobre la Frailesca, una región de Chiapas, en donde también Sí, había una producción de quesos y todo eso quizás se puede llamar ranchero como una especie de clase media rural, no indígena y no los grandes propietarios, pero habría que ver los procesos regionales en cada caso y a ver qué es lo que se produjeron, ¿no? Pero como tú bien planteaste, pues estamos hablando de una capa básicamente, entre comillas, como mestiza y quizás con una herencia europea donde la soltería era un fenómeno muy importante, ¿no? O sea que tanto masculina como femenina, a diferencia de las sociedades indígenas donde el matrimonio era casi universal, no universal, como el este de Europa, en algunos que han trabajado diferencias en Europa, ¿no? Y también sabemos que en el derecho español las mujeres en Castilla tenían bastantes derechos, ¿no? Por eso había Isabel la Católica, entre otras cosas, y el rey no era Fernando, ¿no? O no era el mismo poder que ella, ¿no? Entonces hay una tradición española de muy larga data, ¿no? En que hay una igualdad de herencia en mujeres, ¿no? Y que también yo creo que sería como engañoso pensar en ese sentido como que el modelo del patriarcado puede ser como distorsionante, ¿no? Porque hay situaciones muy particulares y de pensar que es un surgimiento y quizás lo que pasa es que las mujeres tienen su papel y su voz en sus espacios y siempre han encontrado estos intersticios, ¿no? En actuar, ¿no? Y siempre hay mujeres como poderosas que tienen un carácter y que pueden lidiarse en una sociedad aparentemente que cierra las puertas a ellas, pero que de todas formas encuentran sus espacios, ¿no? Para actuar y adquirir poder. Quizás sería interesante, bueno, se mencionó ahorita el papel de las viudas también en esta circunstancia, que puede ser como un tema, ¿no? Para indagar. Y también, bueno, en la colonia había hasta mujeres encomenderas, ¿no? O sea que esto no es en el siglo XVI. Luego, finalmente, bueno, nada más para cerrar esto, o sea que la categoría ranchera, creo que tú no abusas de la categoría, no tratas de decir que es como universal, es como muy particular a la región, ¿no? La usas con mucha prudencia y en eso como que pues eso es lo único que yo agregaría, ¿no? Y el papel creo que también en el derecho, a diferencia del derecho anglosajón, ¿no? El derecho español sí concedía como ciertos poderes a las mujeres que supieron siempre aprovechar. Bueno, nada más eso, ¿no? No sé si quisieras tú comentar algo ahí, luego doy la palabra a un par de preguntas que hay por ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo de que la categoría ranchera hay que revisarla en diferentes contextos, cómo surge, cómo se desarrolla y cómo cambia, ¿no? También y cómo entra en crisis. Yo sí creo que los modelos tradicionales sí están muy acosados, digamos, muy asediados por los cambios, ¿no? Entonces, es lo que yo veo en mis trabajos de campo, ¿no? Como que la gente está viviendo estos dilemas, ¿no? Entre estos códigos, estos patrones, estas prácticas que funcionaban y que ahora pues están quebrándose, ¿no? Por estos cambios que les llegan. Pero sí, no, es una categoría muy particular de sociedad ranchera. Ahora, yo creo que, que la soltería en este caso, ¿no? O sea, la gente sí vivía como muy preocupada por lo que iba a pasar con ellos, con sus casas, con sus bienes, con sus descendientes. Esto estaba muy presente y esto me brincó mucho cuando hice una investigación en el norte de Jalisco, en Totatiche. Y en Totatiche, que es más una sociedad más indígena, mucho más antigua, pero yo trabajé dos padrones, un padrón de 1905 y un padrón de 1920, que estaban completos ahí en la iglesia. Y en esos patrones me apareció, o sea, después del hogar, digamos, de uno, porque los que levantaron los censos marcaban dónde terminaba un hogar y empezaba otro. Y entonces, habían unos personajes con apellido diferente. Pero bueno, como fueran padrones muy recientes, digamos, yo pude ir en Totatiche a preguntarle a la gente, a decirle, oiga, mire, en esta familia, en este rancho, apareció esto. ¿Qué eran? ¿Sirvientes o qué eran? Y me dijeron, no, ¿cómo crees que van a ser sirvientes? Me dice, si éramos pobrísimos. Eran ahijados. Este, justamente como el matrimonio ahí más de tipo era muy temprano y era como tú dices casi sin excepción, entonces todos se casaban, pero se casaban jovencísimos. Y había muchísima mortalidad de mujeres. La edad promedio, no me acuerdo, eran ni 30 años, o sea, al tercer, cuarto parto se morían, ¿sí? Entonces, y había muchas segundas, terceras y cuartas uniones masculinas, ¿sí? Porque eso lo encontramos en los matrimonios, en el libro de matrimonios. Entonces, lo que te das cuenta, entonces lo que me contaron la gente en Totatiche era que como morían mucho las madres, ¿sí? Sabía la figura de los padrinos era fundamental, porque el padre al año siguiente se habría casado ya con otra señora. Inmediatamente iba a empezar a tener hijos con esa segunda o tercera esposa. Eso significaba que los hijos de la primera unión iban a quedar desprotegidos, ¿sí? Y probablemente los abuelos ya estaban muertos. Entonces, la figura del padrino y del ahijado eran fundamentales, ¿sí? Porque normalmente en esos casos los padrinos recogían, digamos, a estos niñitos que quedaban sin madre, ¿sí? Y bueno, obviamente se convertían en trabajadores de esa casa. A los 6, 7 años ya eran jornaleros, ¿no? Y ya estaban participando en las labores agropecuarias. Pero ahí te das cuenta que era un tema, ¿no? Muy, muy presente en todas las sociedades, ¿no? O sea, si te casas pronto y tienes hijos pronto y se muere, o sea, hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces aquí la solución a mí me llamó la atención en Totatiche, la importancia que había tenido el padrinazgo, ¿no? Para resolver esta situación, ¿no? Y en el caso de los altos, de esta zona de Jalmich o en los altos de Jalisco, pues fue acuñar una soltera, ¿no? Como una forma de resolver una serie de problemas, de situaciones ligadas
pues eso, a unirse, a tener hijos, a la muerte, a la herencia, etcétera, ¿no? Estás diciendo porque se olvida eso, que las familias, o sea que pues es que pues ahora los matrimonios luego no duran tanto por el divorcio, pero ahí no duraban por la viudez, ¿no? Por la alta mortalidad y la alta mortalidad de los adultos, de los niños. Y estas instituciones eran súper importantes, ¿no? Para la sobrevivencia, ¿no? De los individuos, ¿no? Se nos olvida también cuando pensamos, ¿no? En el pasado que no hay que aplicar nuestros propios marcos, ¿no? De análisis, ¿no? Porque pues son dinámicas muy particulares, ¿no? Y bien, Fíjate, nada más para abundar, nosotros llegamos a Totatiche porque íbamos a hacer un estudio sobre exvotos. Allá hay un santuario muy importante del Señor de los Rayos de Temastián. Y ahí fue donde me encontré con esos padrones y trabajé esos padrones. Pero al estudiar los exvotos, que son 213 exvotos de un mismo pintor maravilloso, es el único lugar donde encontramos que las mujeres piden por su propia salud. Normalmente la gente en los exvotos pide que por el hijo, que por el marido, que por el hermano, que por los papás, por medio mundo. Pero en otros santuarios, por ellas no piden. En cambio, en el santuario de Totatiche, sí hay exvotos donde ellas piden, si por haber librado bien el parto, porque los hijos nacieron bien, porque se le murió nada más uno de los gemelos, o sea, pero nunca habíamos percibido esa angustia de las mujeres respecto a ellas mismas. Y ahí era clarísimo que vivían preocupadas por esa situación, ¿no? Sí, 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 es una cosa que era como muy normal, ¿no? Entonces tuviste una ventaja en encontrar un espacio donde eso se expresaba, ¿no? Como, yo diría una última cosa también, o sea que en las sociedades indígenas bueno, de origen indígena que yo estudié, también había mujeres poderosas, y estas descritas, ¿no? Mujeres que o eran solteras, son excepcionales, que llegaron a ser comerciantes, ¿no? Yo observé en Tlaxcala eso, y que, bueno, adoptaban de alguna forma un ahijado o un sobrino, ¿no? Para subir la casa, para traer a una mujer ahí, para tener su heredero, que la cuidara, ¿no? Conocí un caso ahí de cerca. Y también si observamos, creo que está en la calle de Madero, lo que era la colección Banamex, ¿no? Hay un cuadro del Parián de la Ciudad de México del siglo XVII, que es el mercado, ¿no? Al lado del Zócalo, y la gran mayoría de son vendedoras en el mercado, ¿no? Son comerciantes, ¿no? Entonces también hay una tradición que debemos de desmenuzar un poco y a ver los papeles de mujeres, ¿no? Y ahora en sociedades aparentemente machistas, llamadas patriarcales, ahí están las mujeres en papeles importantes y entonces tú pones eso en la mesa. Hay una pregunta en una mano levantada desde hace tiempo, o había. Adriana, creo que Adriana estaba preguntando algo. Sí, Adriana Cruz. si se le podía dar la palabra a ella. Y también creo que Jessica, ¿eh? Sí, también. Ya la tiene Adriana. Adriana. Hola, Pati, buenos días. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Mucho gusto en escucharte y verte. Oye, Pati, hola, David, también. Se me viene a la mente una pregunta sobre, yo sé que tu trabajo se enfoca, o lo que has presentado con las mujeres, pero me preguntaba si podrías hacer una comparación o un paralelo con los viudos. Es decir, las viudas tienen ciertas características, o las solteras incluso,
En algunas poblaciones indígenas, pues son hombres ya más maduros, ¿verdad? Viudos que se casan con jovencitas, pero, y en ese sentido, bueno, ver cuáles son como, digamos, las propiedades, las herencias, si son madres solas, si encontraste algo con respecto a los hombres viudos, o sea, cuál es su condición de estos hombres viudos en términos de lo que tienen, qué tipo de arreglos hacen con las nuevas parejas, si se casan también por herencias que estas nuevas mujeres más jóvenes o incluso más grandes probablemente. No sé si podrías elaborar un poco sobre esto. Y algo que siempre me quedo pensando también es que, bueno, definitivamente yo estoy de acuerdo con David que a veces que hay condiciones donde las mujeres pueden tener un liderazgo, desarrollarse como empresarias, como líderes en la familia, en la comunidad, pero creo que no podemos ignorar que las estructuras patriarcales y las desigualdades están ahí y que muchas veces estas mujeres transgreden esas reglas o esa norma del género. No sé si tienes una reflexión al respecto con lo que has trabajado y con todo lo que sabes. Gracias. Ok. Bueno, yo creo que el tema de los viudos es que el tema de los viudos duraban poco viudos. O sea, a diferencia, si una mujer era adinerada y quedaba viuda, seguramente habría una segunda unión. ¿Sí? Probablemente se casaba y se podía casar con un hombre incluso más joven. Y todo el mundo sabía esto y sabía por las razones de los dos para esta nueva unión. Pero los viudos no duraban muchos, no duran ni duraban mucho viudos. ¿Sí? Como les decía, ahí en Totatiche lo estudiamos con mucho cuidado por los padrones y con los libros de la parroquia, no duraban ni un año viudos. Sí, o sea, apenas, incluso la gente me contaba y me decía, no, es que ya se sabía que andaba con otra antes de que cumpliera un año. O sea, el año era como la fecha socialmente aceptada, digamos, para que un hombre estableciera una nueva unión. Entonces nos encontramos, de acuerdo a los padrones y a los libros de la parroquia, hombres con terceras y cuartas uniones, ¿sí? Cosa que en el caso de las mujeres no. Entonces la categoría viudo, digamos, ¿no? Es muy residual, digamos, en estos mundos rancheros. Y más todavía si era un viudo de la élite, ¿sí? O sea, si era de estos, si un hombre, quedaban muchos hombres viudos en las élites rancheras, inmediatamente conseguía pareja y probablemente una mujer más joven, que ellos. Incluso había hombres, tengo unos casos chistosos de hombres que no se volvieron a casar, pero sí tenían parejas, ¿sí? Y alguno tenía 2, 3 parejas, o casados que tenían otras relaciones extramatrimoniales, pero yo les preguntaba, a ver, si el pueblo mide 4 cuadras, o sea, ¿cómo no iba a saber la otra mujer que es la esposa, que su marido tenía una pareja? Entonces me decían, no, pues claro que se sabía, pero las mujeres, o sea, ¿qué opciones tenían las mujeres? ¿No? O sea, siempre tenemos que ver las opciones en términos locales, ¿sí? Entonces, para una mujer, era una opción, ¿sí? Hacerse segunda o tercera pareja de un hombre rico, de un ranchero rico, ¿sí? Le iba a ir mejor, ¿no? Que uniéndose con un mediero, con un pobre, ¿no? Era mejor y funcionaba, ¿sí? Yo tengo varias historias de familia, ¿no? De que la amante, una de las amantes, pues eso le pedía a su pareja que sus hijos se fueran a estudiar, ¿no? Entonces el señor tenía que poner casa en Guadalajara o en León y de ahí salieron profesionales, ¿sí?
de estas uniones que las mujeres aprovechaban para ellas, pero sobre todo para sus hijos, ¿sí? Y la esposa lo sabía, por supuesto que lo sabía. Y esta chava sabía que el señor era casado, por supuesto que lo sabía, ¿sí? Pero en términos de ese mundo y de ese momento, pues era una opción y funcionaba, ¿sí? Entonces, y lo mismo con los viudos, ¿sí? Los viudos adinerados, digamos, inmediatamente conseguían pareja. Y ahí, bueno, venía el asunto de las herencias, ¿no? Y efectivamente, pues sí, podía haber problemas, digamos, ¿no? Entre los hijos de la primera unión, de la segunda unión, que se tenían que resolver, ¿sí? También había viudos sin hijos, entonces tampoco en ese caso no había problema. Pero cuando había segundas uniones, terceras uniones, sí había un asunto de herencia que había que resolver, ¿sí? Y que causaba, por supuesto, muchos conflictos, tensiones, etcétera, ¿no? Pero se resolvía de alguna manera, siempre con el privilegio a los hombres, ¿no? Siempre está muy presente en todas las sociedades rurales la idea del proveedor, ¿sí? De que la herencia tiene que ir a quien es proveedor de los hogares. Y ese papel lo tenían los hombres, ¿sí? O sea, las mujeres era por otras razones, pero no porque se las considerara proveedoras, ¿no? Entonces yo digo, de nuevo, o sea, sí, yo creo que todas estas sociedades son jerárquicas, patriarcales, autoritarias, todo eso es cierto. Pero también creo que tenemos que entender cómo las mujeres no son, decimos, no siempre son actores sociales y toman decisiones, sí, pero veamos en cada sociedad y en cada momento histórico, ¿sí? Cómo las mujeres pudieron, ¿sí? O pueden eh, manejar, digamos, esas reglas patriarcales en su propio beneficio, ¿sí? Y ahora lo vemos, es decir, el problema ahora no es la viudez, son las segundas uniones, ¿sí? Tenemos muchísimas en el campo segundas uniones, ¿no? Estos migrantes que regresan y que pues, están divorciados, se casan con solteras o también con mujeres divorciadas. Y yo lo que observo es tremendos problemas, digamos, por las herencias, ¿no? De repente se muere una señora en Estados Unidos y que ha tenido ranchos, casas, y se dejan venir todos los herederos y ella ya se había casado con otros. O sea, hay muchas historias muy diversas, pero todas apuntan en el sentido de que pues esta ruptura, digamos, de los mecanismos tradicionales, pues sí está generando situaciones mucho más conflictivas. Y a mí lo que yo quise decir la vez pasada es que todo esto abona a que haya cada vez más tensiones también entre la gente del campo y la ciudad, y que los de la ciudad ya no quieran participar en muchas actividades de sus comunidades de origen. Y esto ayuda a que entren nuevos grupos, nuevas dinámicas a las comunidades rurales con resultados mucho más inciertos, ¿no? No sé si... Sí, Pati, muchas gracias. Pati, hay una pregunta por el chat, pero le vamos a dar la palabra a Jorge Guevara, ¿no? De Lina de Tlaxcala, que mejor que haga la pregunta directamente a ti. Ok. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día, felicidades por las dos conferencias que nos has dado. Mira, tengo una pregunta que me quedó pendiente la sesión pasada. Era cuando hablabas del caso de los 50 herederos, o más o menos, ¿no? 50 herederos.
Entonces, aquí la pregunta es si eso se puede explicar, esa cantidad de herederos, por la poligamia del hacendado. Porque, bueno, tengo entendido que en muchas leyes civiles, los herederos son propiamente los herederos, los descendientes directos, o sea, los hijos. En caso de un hijo fallecido, pues se hace un juicio de intestado y queda una albacea y esas cosas. Entonces, 50 herederos se me hizo demasiados, o sea, al menos que te digo, se explicase por la poligamia, como hace rato estabas hablando de los viudos, o de personas que se llegaban a casar 2, 3, 5 veces, ¿no? O sea, podía ser esa la explicación de la tal cantidad de herederos en ese caso que tú mencionaste. Ah, no, esto tiene que ver con la soltería. A ver. O sea, primero en esa zona donde hablé de los 50 herederos no ha habido haciendas, ni hay, ¿no? Lo que pasó, pero que ha pasado también en otros lugares, es que esto era unos hermanos, solteros los dos. Él tenía algún tipo de retraso mental, ella era la de los negocios. Entonces se muere el primero, son dos hermanos, tienen una enorme tienda. Se muere él, pasa todo, no hay problema con ella, pero cuando ella muere, pues también todo el mundo empieza a buscar. Entonces habían comprado muchos, por eso yo llegué al tema, porque había muchas casas céntricas vacías en muy buen estado, y entonces le fui con una abogada que yo conocía de ahí, de esa ciudad, y le pregunté y se mató de risa. Me dijo, llegaste a este tema. Entonces, y habían comprado, se sabía también, propiedades en Guadalajara y en otras ciudades de los Altos. Entonces, y no hubo testamento, lo cual de nuevo era rarísimo, porque era una mujer muy lista, que toda su vida manejó propiedades, compró, vendió, recibió, etc. Entonces, por eso que yo digo que no dejar testamento es una forma, digamos, de castigar a los herederos, porque se rompió, digamos, este pacto de cuidado a la tía soltera, ¿no? Entonces se muere esta señora y pero pues son de familias numerosas, entonces tienen un montón de sobrinos o reclamantes, digamos, por ambos lados, eran hermanos, entonces tienen por el lado de su madre y por el lado de su padre, tienen tienen sobrinos, sobrinas, etcétera, en el pueblo, en Guadalajara, en un montón de lados. Y esos son los que están reclamando la herencia desde hace años. Y lo que me decía la abogada, me dice, bueno, pues somos varios abogados que representamos a diferentes herederos, y pues a uno de un hombre riquísimo de Guadalajara, que es de ese lugar, también no quiere renunciar, porque son muchas propiedades, tanto en la comunidad como en una ciudad de los Altos, y sobre todo en Guadalajara. Entonces, son 50 herederos sobrinos, ¿sí? Pero esto está sucediendo, este es un caso muy extremo, digamos, ¿no? Pero está sucediendo en muchos lugares, ¿sí? Que se están muriendo, que se han muerto estas mujeres solteras que no han dejado testamento y que, pues, como dicen los notarios, dice, pues van a heredar, pero les va a costar tiempo y dinero, ¿sí? Porque no hay documento, pero también está el problema de que en muchas de estas sociedades no hay documentos, ¿sí? Entonces han sido las propiedades por estos sistemas de herencia, digamos, ¿no? Que no se cuestionaban, iban pasando de una generación a otra, pero no había ningún documento, ni testamento, pero tampoco había cuestiones de propiedad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hice la historia de Concepción de Buenos Aires, ahí en la zona de la Sierra del Tigre. Bueno, ese pueblo, digamos, y todo ese municipio surge de una estafa. ¿Sí? Hay una hacendada que tiene una enorme hacienda, a mediados del 19, que va desde la laguna de Chapala hasta las
Sierra del Tigre, hasta las montañas. Ella es viuda, no tiene hijos, eso lo encontramos, lo supimos cuando encontré el testamento, y ella dice que tiene, sus propiedades, y dice que tiene un sobrino que está vendiendo tierras de la hacienda en la parte alta de la hacienda, pero que es de ella. Y entonces resulta que ese sobrino, que es como un fraccionador, estafador del siglo XIX, efectivamente andaba vendiendo en la sierra, andaba vendiendo lotes a la gente de esta tía, que sí era su tía, pero que eran de ella. Obviamente él no podía dar papeles, porque no eran suyos. Y entonces el padre, un sacerdote, lo obliga, digamos, a donar tierras, unas manzanas para la iglesia, el ayuntamiento, en fin, todo. Entonces, toda esa gente, ¿sí?, de ese pueblo no tiene papeles, ¿sí?, ni de las propiedades rurales, ni de las propiedades urbanas, ¿sí?, porque todo es fruto de una estafa, ¿sí?, de un estafador, y ellos sabían, por supuesto que sabían que era un estafador, pero pues les convenía y le compraron, ¿sí? Pero ahora, si les piden papeles, pues va a haber un problema. Era lo que yo decía, que esa casa preciosa que se vendió a unos muchachos de Sinaloa, pues sí, ellos compraron y pues nadie les va a pedir papeles a los muchachos de Sinaloa, ¿no? Entonces, sí hay ahí un tema muy fuerte con respecto a las herencias. Por supuesto, fíjense, Luis Barragán, el famoso arquitecto, ¿sí?, su bisabuelo es uno de los que heredó las tierras de esa hacendada, porque como ella no tenía herederos, dejó a dos de sus principales arrendatarios de herederos. Uno de esos es el abuelo, bisabuelo de Luis Barragán. Entonces, son historias muy complicadas, porque les digo que ahora es cuando están tronando el tema de las herencias, dónde están los papeles, dónde están los linderos, ¿sí? Porque cuando todos iban comprando rancho, pues no había mucho problema para poner los linderos o para discutir los linderos. Ahora sí, ¿sí?, porque quieren vender, porque quieren separar las propiedades, ¿no? Sí, claro. Ok, gracias. A ver, entonces hay varias cuestiones aquí. Hay de Jessica Nájera, que tenía el comentario. No sé si quieres, Jessica, hacer la pregunta directamente a la doctora Arias. Sí, con gusto. Gracias. Bueno, hola, Pati. Hola, Jessica. En realidad, yo quería regresar a un tema que has estado planteando tanto en la charla principal como ahora, de alguna manera, y es preguntarte cómo ha influido la migración interna e internacional, aunque has hablado más de interna, en la dinámica de estas familias rancheras, ¿no? Es decir, ¿qué tanto interfiere lo externo, ¿no?, en las dinámicas de reproducción cotidianas o tradicionales? Y ahora uno un poquito más, recordando la charla pasada y a propósito de tu último comentario, ¿cómo fue, cómo se fue incorporando esta necesidad de tener un documento para hacer las transiciones naturales, ¿no?, de herencia a la hija, ¿no?, o a la tía ahora? O sea, ¿qué pasó en la historia que hizo que fuera tan necesario tener un documento para la compra-venta de terrenos, de viviendas y demás? Y que incluso gente que está fuera del rancho, ¿no?, o fuera de la comunidad, pues llega a exigir o a pedir o a querer, ¿no?, un pedacito de tierra o de vivienda. O sea, ¿qué pasó en el cambio en el modelo de comunidad, no sé, que hizo tan necesario la tenencia de un documento, ¿no? O sea, me imagino que es más un cambio estructural que interno, ¿no?, en las familias, aunque también, por supuesto, está el interno, ¿no?, cuando se rompen estos lazos de solidaridad y transferencia de
de la vivienda, en el caso específico de la casa, ¿no? Bueno, esa era mi pregunta. Gracias, Jessica. Bueno, yo creo que toda la vida de estas sociedades rancheras, pero ahí yo creo que en realidad todas las sociedades campesinas, está atravesada por la migración interna y la migración internacional. O sea, las sociedades rancheras que yo he estudiado, bueno, son las primeras que se sumaron a las migraciones, a la migración a los Estados Unidos desde el paso del ferrocarril a fines del siglo XIX. Entonces, pero también, por esa misma razón, vamos a tener una migración mucho más consolidada, digamos, que la que vemos que explota en los 90, lo que Jorge llamó las nuevas regiones migratorias, ¿no? Es decir, estas viejas regiones migratorias llevaban, cuando vino la amnistía, pues llevaban 3 generaciones migrando a los Estados Unidos. Entonces, estas sociedades rancheras, si tú te fijas, los que más legalizaron su estancia en el otro lado fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato, porque era la gente que tenía experiencia migratoria. Entonces, conseguir los papeles y que los patrones les dieran los documentos para legalizarse no les costó absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos es una migración legal de gente que ya vive en Estados Unidos, que no va a volver a México, ¿sí? Que están volviendo eso. Ahorita me lo hiciste acordar, cuando tienen estos líos de herencia, ¿sí? Que de repente se muere el papá o la mamá, y hay tierras, hay ranchos, hay casas en las comunidades, y entonces y se tienen que apoyar en la parentela local, porque, pues, para todas las cuestiones de documento. Entonces sí creo que la migración siempre fue una válvula, digamos, de escape, tanto a las familias tan numerosas que llegaron a ser. Sobre todo, yo creo que el fenómeno de las familias numerosas, yo lo encuentro sobre todo haciendo las genealogías entre 1930 y 1970, ¿sí? Que es cuando baja la natalidad y se mantiene muy alta la natalidad. O sea, baja la mortalidad por salubridad, porque llegan médicos a las comunidades, etcétera, porque se empiezan a concentrar en las poblaciones mayores y hay mejores servicios, en fin. Ese es el momento donde crece muchísimo la población. Entonces, hay que sacar gente, y la salida es que se vayan a Estados Unidos o que se vayan a ciudades, a las ciudades, a buscar trabajo, ¿sí? Y que, y como mencioné la vez pasada, pues también la opción religiosa de las carreras religiosas, o sea, en cada generación antigua yo me encuentro, digamos, que los que se fueron de sacerdotes y las que se fueron de monja. Si la sociedad tuvo que crear, digamos, estas opciones frente a, la crisis, digamos, de la ganadería, de las actividades económicas tradicionales y el incremento, ¿no? de las necesidades de consumo, que es lo que nunca también queremos ver. O sea, seguimos creyendo que la gente vive feliz nada más con la milpa, ¿no? O como decían los migrantes, no, pues yo dejo el frijol y el maíz para todo el tiempo que esté fuera. Sí, bueno, pero los niños van a la escuela, usan ropa, etcétera, ¿no? Entonces, las demandas de consumo han aumentado muchísimo, ¿no? Y esto yo sí creo ahí sí que el trabajo femenino fue fundamental para cubrir sobre todo esas demandas de los hijos, etcétera. Entonces, sí, la migración, pero la migración, te digo, en esta zona que yo estudio, es una migración ya muy vieja y de no retorno. Vienen de vacaciones, pero son turistas, o sea, les gusta ir, llegan al pueblo, pero de ahí se van a Cancún, se van a Oaxaca, es muy diferente de lo que vemos, por ejemplo, de Veracruz, Chiapas, Guerrero, ¿no? Que tenemos migraciones laborales muy intensas, de migración interna, que yo creo que hay una intensificación de la migración laboral interna, justamente porque está muy cerrado Estados Unidos y porque se han abierto muchas opciones de migración interna jornalera, ¿no?
Entonces yo sí creo que las consecuencias de la migración son muy diferentes en las diferentes regiones. Y esta que Jorge ha llamado la región histórica de la migración, es un proceso ya muy, muy consolidado y diferente a lo que está sucediendo en otras regiones. Pero te digo, justamente aquí es donde está detonando el problema de las herencias, el problema de estas últimas solteras que se están casando, cosa que no estaba previsto en el modelo, y muchas se están casando con migrantes que vienen de regreso divorciados, etcétera, ¿no? Dispuestos a formar nuevas uniones, ¿no? No sé, luego si quieres me dices si te contesté bien. Y luego la necesidad de tener documentos. Bueno, esto tiene que ver también con la migración, ¿sí? O sea, mientras la tía soltera le heredó a la sobrina y la sobrina heredó a sus hijos, ¿sí? A los que tuvo en su matrimonio, nadie pedía papeles, ¿sí? Todo el mundo decía, y yo me acuerdo que vas a un lugar y todavía te dicen, no, pues es que aquí eran los ranchos de tal familia, ¿sí? Porque todos habían ido comprando en esa zona, incluso en otros municipios diferentes a donde viven, ¿sí? Pero era como una avanzada así familiar, ¿no? Pero entonces nadie se le ocurría pedirle a la sobrina, a ver, ¿dónde están los documentos que avalan que esos son tus ranchos y que tú se los vas a heredar a sus hijos? Eso detona también con la migración. Cuando estas familias de las élites empiezan a migrar, ¿sí? Y resulta que retienen propiedades, ¿sí? Retienen propiedades importantes, casas, las mejores casas de los pueblos, como esta que mencionaba de los 50 herederos, son casas muy buenas, y ranchos, ¿sí? Entonces, y en la revalorización, el cambio de valor de las propiedades urbanas y de las propiedades, como le dicen ahí, rústicas y urbanas, hace que empiecen los jóvenes, esto es un proceso más de los jóvenes, empiecen a cuestionar, ¿no? Este modelo, o sea, ¿por qué estos primos que viven en la Ciudad de México, ¿sí? Y que son taqueros, pues ¿para qué necesitan tierra? ¿Sí? La necesitamos nosotros porque pues nos la pueden rentar para poner berries, nos la pueden rentar para un rancho ganadero moderno, en fin, hay opciones, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene la crítica, y la crítica va justamente, la crítica a este modelo es a través de los documentos, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué esa casa y esos ranchos le pertenecen a estos primos que viven en Guadalajara y que no vienen nunca y que no los necesitan porque les va súper bien en la central de abastos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza este tema de los documentos, porque hay una demanda de suelo urbano y de suelo rústico para nuevas actividades, y tienes a este grupo, digamos, estas élites que ya no están en las comunidades, pero que retienen patrimonios muy importantes, ¿sí? Entonces, y la forma de cuestionar, digamos, esto es porque la gente sabe que ahí está la debilidad del modelo, es los documentos, ¿sí? No hay testamentos, no hay documentos que avalen la propiedad. Es decir, porque además todos eran acuerdos verbales, ¿sí? Yo me acuerdo haber ido con sobrinas que me decían, no, pues este rancho es de mi tía, de mi mamá, porque ni siquiera le dicen tía, de mi mamá. Digo, ¿y cómo? No, pues se lo compró a fulanito que necesitaba dinero por lo que fuera. Y le digo, pero
no hay papel, no, dice, pues era su compadre, ¿tú crees que le...? O sea, todo era con base en otros valores, principios, normas, etcétera, ¿no? Que son las que ahora están entrando en cuestión. Y el asunto de los documentos es lo más, el hilo más delgado, digamos, por el que se está quebrando. Y los jóvenes, pues eso, están diciendo, bueno, ¿por qué heredó la tía? ¿Por qué si esas propiedades originalmente eran de nuestra familia, ¿no? ¿Por qué se las llevó nomás ella? ¿Sí? Y muchos tienen ganas de vender. Pero para vender, o en este momento, pues para vender sí te piden linderos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego me contaban, bueno, hay ranchos que todo el mundo cree que eran más chicos y resulta que son mucho más grandes, pero también al revés. Ranchos que se creía mucho más grande que a la hora de medirlos son mucho más chicos, ¿sí? Entonces, hay un tema ahí de tierras muy, muy complicado, ¿no? Y por ahí, digamos, es donde está saliendo los conflictos, ¿no? Y estos conflictos abonan a que la gente de la ciudad ya no quiera ni invertir en el pueblo, ya ni siquiera ir, ¿sí? Porque saben que en cualquier momento va a salir el tema, ¿sí? Y no quieren que haya más tensión, digamos, ¿no? Por la casa que mantienen, por los ranchos, aunque les cobran barato y todo, no es, o sea, sí hay un problema serio. Yo no sé en las comunidades indígenas, pero yo en el mundo ranchero sí veo mucho problema, mucha tensión por esto, por las propiedades. Pero claro, aquí no se trata de ejidos, ¿no? Ni tierras comunales. De hecho, los rancheros compraron muchos ejidos y compraron muchas tierras comunales, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, Patti. Tenemos como unos 15 minutos más. Hay dos preguntas. Bueno, quisiera que dieran la palabra a Guillermo Carrasco, que tiene la mano levantada desde hace mucho tiempo, para que te haga una pregunta directamente. Y luego está Armando Sánchez Albarrán, que también tiene, le daremos la palabra. Okay. Tiene la palabra Guillermo. Tendrás que prender el micrófono, Guillermo. Está apagado. Buenos días a todos y un saludo cordial a la doctora Patricia y a los demás participantes. Yo solo quiero hacer un comentario en relación a la comunidad que yo estudio aquí en Tlaxcala. Estos campesinos, bueno, era un pueblo indígena cuando llegaron los españoles, y está documentado que estaba el pueblo situado. Y en la revolución ellos no pidieron tierra, no se convirtieron en tierra ejidales, sino que como ellos se hicieron alfareros, y yo estudié el origen de la alfarería, lo encontré en los padrones de campesinos. Entonces ellos hicieron trato con una hacienda cercana y compraron las tierras. Hago este comentario por lo que usted exponía, que habían rancheros que repartían las tierras. Esto fue al revés. Estos compraron las pocas tierras de cultivo de maíz, que son pocas. Y ya tardíamente los campesinos, ya estos jóvenes de la Trinidad Teneyeca, se integraron en los años 60
al reparto de tierras tardío, que fue en el norte del estado de Tlaxcala, que eran unas grandes haciendas, y allí sí consiguieron tierras, pero fueron los jóvenes. Yo he platicado con algunos y algunos se quedaron a vivir en el norte de Tlaxcala y otros ya vendieron las tierras con el afán de construir casas en su pueblo de origen. Entonces, allí se puede observar los dos aspectos. El aspecto de los grandes ganaderos, de los grandes rancheros que repartían sus tierras y de los pobres campesinos y de los pobres como estos alfareros que compraron sus tierras a mediados del siglo XX. Ese es el comentario y muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que en el caso de los rancheros, digamos, esto fue en el siglo XIX, ¿no? Este reparto, no, la venta, pero eran grandes hacendados los que vendieron. Y luego, lo que quedaba de esas grandes haciendas, las siguientes generaciones de hacendados fueron los que las vendieron o las regalaron a sus trabajadores. Sí. Muy bien. Creo que hay para una última pregunta, quizás dos, pero un comentario o pregunta de Armando Sánchez Albarrán de la Universidad Metropolitana Azcapotzalco en Sociología. Por favor, si pueden dar la palabra a Armando. Ya lo tiene. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, doctora Patricia Arias, porque me parece que abonas mucho a la comprensión de esta categoría de familias de rancheros que no ha sido tan estudiado, ¿no? Entonces nos das muchos elementos acerca de cómo estas familias cuentan con una fuerte cultura religiosa, empresarial, individualista, ¿no? Que los hace muy diferentes a campesinos, indígenas y otros agroproductores, ¿no? Quisiera considerar si es posible, bueno, interpretar cómo estas tías solteras o llamadas tías abuelas, cuidadoras de los padres, pero por reglas no escritas, ¿no? Como el caso de Como agua para chocolate, ¿no? De la novela, que tuvieron que asumir este papel de cuidadoras y que después tú nos explicabas que los demás hermanos, familiares, percibieron que no fueron atendidas por los demás hermanos, ¿no? Que las dejaron algo así como que morir solas, y entonces hay una especie de acuerdo en que pues no se hacen trámites para la cuestión de las herencias, ¿no? Entonces mi pregunta es si se puede interpretar todo esto que está pasando, que lo que nos explicaste, como una especie de crisis de los procesos de reproducción social de las familias de rancheros. Ok, gracias, Armando. Sí, yo creo que efectivamente el modelo está haciendo crisis por muchos lados, ¿no? Lo de pedir documentos, lo de no de parte de estas solteras, de no dejar resueltas la situación de sus propiedades, pues sí, es la reacción individual que ellas tienen, ¿no? Frente a la situación de abandono en que las dejaron, pero finalmente, pues sí, abona a que no funcionan, pues ya, estos mecanismos tradicionales, porque si alguien la hubiera cuidado, pues no hubiera habido problemas. Bueno, igual ya habría habido problemas, pero no tanto, digamos, como hay ahora, ¿no? Entonces uno nota, por ejemplo, en los velorios, ¿no? Me ha tocado estar en velorios
donde se resuelven dos cosas, básicamente. Los velorios en estos momentos son muy importantes. Hay que asistir a los velorios por dos cosas. Porque en estas zonas, por ejemplo, volviendo con Jessica, de alta migración, inmediatamente de que se muere, digamos, el miembro de una pareja de ancianos en Los Altos o en Jalmis, lo que sea, inmediatamente, pues los hermanos que vienen, que son los que pueden venir, los que tienen papeles, etcétera, hay que resolver inmediatamente. En el velorio ya están hablando de qué van a hacer con el padre o la madre sobreviviente, ¿no? Se va a quedar, se lo van a llevar a Estados Unidos, cómo lo van a atender, etcétera, ¿no? Mi impresión es que si hay muchos hijos en Estados Unidos y hay una mezcla de documentados e indocumentados, el padre sobreviviente se lo van a llevar, ¿sí? Para atenderlo allá. Ese es un problema porque no tiene seguridad social, lo que sea, pero entre los hermanos lo van a resolver. Pero ahí viene el problema, de nuevo, la casa. ¿Qué van a hacer con la casa? ¿Qué van a hacer con el rancho? ¿Sí? Y entonces me ha tocado que de repente un viejito le dice a sus hijos, oigan, por favor, no, ya quiero dejarles el rancho. Y los hijos le dicen, no, venda, por favor, véndalo, porque no vamos a volver. Pero en otros casos eso no sucede, todo depende del contexto, ¿no? Entonces, sí, y el otro tema que se ventila inmediatamente en los velorios es eso, ¿sí? Porque los sobrinos y sobrinas que no han cuidado a la tía y que no eran capaces de hablarle ni para el cumpleaños, ni invitarla a sus casas en la ciudad, como siempre sucedía antes, cuando las sobrinas cuidadoras que emigraron, bueno, el lugar de la madre era el lugar más importante de la casa, ¿no? Bueno, después ni las reciben. Entonces, pero el día del velorio llegan todos, ¿no? Y llegan, pues eso, a recoger las llaves de la casa, a pedir ayuda, a preguntar, ¿no? En qué bancos tenían las cuentas la tía, a dónde iba, porque es muy importante saber si iba a León o si iba a Aguascalientes o a Guadalajara, porque se supone que entonces ahí hay que buscar, ¿no? O a Zamora o a Jiquilpan, no sé. Entonces, llegan a buscar papeles, ¿no? Al velorio y a preguntar. Pero como la gente del pueblo sabe que han sido muy, que no han atendido a la tía, pues nadie les da información, ¿no? Entonces, hay mucha tensión porque ¿en qué banco tenía mi tía la cuenta? Pues quién sabe, ¿no? ¿Aquí tenía cuenta o tenía cuenta en Zaguayo? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, ¿con qué notario iba? Pues nadie, ¿no? Porque además, acuérdense que es gente que tiene propiedades en diferentes lugares, ¿sí? Alguien de San José de Gracia puede tener tierras en Tizapán el Alto y en Mazamitla. Entonces, y alguien de Los Altos puede tener propiedades en León, ¿sí? O propiedades en Silao. Bueno, son diferentes estados, diferentes jurisdicciones. Entonces, tendría que tener notarios en Jalisco o en Guanajuato o en Michoacán, ¿no? Entonces, pero esa información que antes la sobrina heredera manejaba perfectamente bien de su tía madre, digamos, sabía perfecto, ¿no? Dónde estaban los papeles, qué tratos tenía, dónde estaban las propiedades, todo lo sabía. Bueno, pero estos que no han cuidado a sus tías no tienen ni idea. Entonces llegan a pedir papeles, la gente no les, ni saben, muchos casos ni siquiera saben, o si saben tampoco lo dicen, y esto también es lo que está generando muchísimo problema y mucho abandono de propiedades, ¿sí? Lo que vemos actualmente es que pues, estas casas se quedan vacías, y a mí me ha tocado ver eso, o sea, ver que de repente llegó una mudanza, se llevaron todo, ¿y a dónde se lo llevaron? Pues nadie sabe. Y además se rompen esos vínculos. En las zonas rancheras era muy importante, por ejemplo, cuando moría una tía madre, la sobrina, la hija sobrina, llamaba, por ejemplo, a sus tías, a su mamá, a sus primas y le decía,
oye, pues te quieres llevar esta imagen de la Virgen de Guadalupe porque tú la acompañaste el día que fueron a la basílica, ¿te acuerdas? Entonces ya le regalaba a la Virgen de Guadalupe. Y a ti, ay, ¿no te quieres llevar esta imagen de no sé qué santo? ¿Te acuerdas cuando fuimos a visitar a la tía monja en el convento de no sé dónde? Pues llévatelo. Entonces había como la sobrina hija tenía esta actitud de regalar, digamos, cosas que no, a lo mejor no tenían gran valor, pero sí tenían un valor sentimental, de momentos, de ocasiones importantes, ¿no? Incluso cuando habían ido al extranjero, estas tías habían traído cosas, bueno, entonces la sobrina las repartía, ¿no? Esto ya no sucede, o sea, llega un camión de mudanza, suben todo y se llevan todo. ¿Para dónde? Nadie sabe, ¿no? Entonces, entonces sí, luego se supone pues que tendrían que buscar y hacer un juicio testamentario, ¿no? Y eso tampoco la gente lo sabe, ¿sí? Porque no saben dónde se está haciendo, y si, entonces sí hay una situación muy complicada entre los parientes del campo y de la ciudad, que pues es la evidencia de que sí, este modelo está está en crisis, ¿no? Ya las últimas noticias que he tenido son peores aún, porque de repente alguien en este contexto tan convulsionado que están viviendo las sociedades rurales, alguien dice, bueno, si no se arregla esto, yo le voy a ofrecer lo que podría ser mi parte de la herencia a los de la plaza, ¿no? Peor del susto en toda la parentela, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un modelo en crisis. Yo siempre, yo aprendí cuando estudié antropología que lo que interesante era el cambio, ver cómo cambian las sociedades, cómo cambian los fenómenos, los procesos, etcétera, ¿no? Y eso se me quedó como muy presente, digamos. Pero ahora cuando he hecho trabajo de campo, me doy cuenta efectivamente más que de las continuidades, de los enormes, enormes cambios y conflictivos cambios, ¿no? Y esto yo creo que abona algo muy terrible. O sea, yo entiendo todas las razones estructurales, todo, pero también hay razones que están como en la base misma, ¿no? De las sociedades, como estos mecanismos de reproducción de las sociedades, que están finalmente contribuyendo a un proceso de vaciamiento del campo. ¿Sí? Yo estaba revisando los datos del censo del 2020 y tenemos el 21, o sea, claro, el índice no es bueno, pero en poblaciones de menos de 2.500 habitantes vive el 21% de la población. Entonces, hay un vaciamiento del campo que lo podemos, con muchas capas de explicación. ¿Sí? Yo prefiero estas capas de explicación que están como en la base, digamos, como son esta reproducción social de un modelo que funcionó durante un siglo, ¿no? Pero sí hay una crisis muy fuerte. Muchas gracias. David, tu micrófono. Sí. Sí, muchísimas gracias, Patti. Y creo que aunque estés concentrada en un tipo específico de sociedad, ¿no? Un sector de la sociedad mexicana que ha estudiado a detalle también la cuestión del cambio, es importante tomar en cuenta para otros sectores también, ¿no? Y ver cómo también ante la gran transformación rural que se ha dado, la migración y otros procesos, cómo la gente se ha adaptado a eso, ¿no? ¿Qué estrategias particulares han desarrollado para enfrentar situaciones concretas, ¿no? De migración, de la ausencia de miembros de la familia, de la reducción del tamaño familiar y también en el papel el cambiante papel de la agricultura en la sociedad rural, ¿no?
Entonces creo que lo tuyo no es solamente importante para las sociedades rancheras, pero planteas unas preguntas importantes para otros sectores de la sociedad en México, ¿no? Y quizás eso del cambio es una herencia de que tuvimos un profesor evolucionista, ¿no? O sea, que se hablaba en términos de grandes esquemas evolutivos, pero también los cambios, ¿no? Que a veces son difíciles de captar y tardamos en darnos cuenta años después, pero también hay cambios, ¿no? No solamente las grandes etapas de la evolución, pero el cambio es sumamente importante para tomar en cuenta. Yo no sé si quisieras agregar algo como palabras finales. Están pidiendo a alguien tu correo electrónico, no sé si lo quieres compartir o no. Sí, sí, tú lo tienes, ¿no? No sé cómo darlo, Yo pero lo tengo, sí, yo lo tengo. Si escriben a la dirección del seminario, yo se la puedo proporcionar con gusto. Y no sé si, Patti, quisieras cerrar con algo, con algunas palabras finales. Y yo pediría a Jorge que anunciara el próximo evento del seminario permanente, que es la conferencia de Yuribia Velázquez el 7 de julio. Patti. No, pues nada más agradecerles muchísimo la invitación para participar en la sesión de la semana pasada y en este conversatorio, ¿no? Yo creo que para mí también ha sido una experiencia muy, muy grata, porque también me obligó a revisar materiales de campo y actualizar cosas que tenía ahí medio guardadas en el escritorio, de entrevistas y eso, y de observaciones. Entonces también para mí fue un ejercicio muy padre de volver a ver mis notas de campo, y eso siempre es importante, creo, para nosotros, para los antropólogos, ¿no? No, pues gracias, Patti. Sí, siempre estas ocasiones nos obligan a trabajar, ¿no? Aunque parece que no, que ya tenemos las cosas muy hechas, pero sí, reflexionar siempre es bueno pues te agradezco a ti, ¿no? Por aceptar, a participar, y pues invito a los que estén aquí de informar de que muy pronto, bueno, ya está la sesión de la semana pasada, ya está en nuestro canal de YouTube. Si no lo conocen, también escriban y les pasamos la liga, y esperamos que en unos días, probablemente a principios de la próxima semana o un poco después, estará también esta sesión de seguimiento en YouTube, y así las demás conferencias que hemos organizado. Así es que sin más, doy las gracias nuevamente a ti, Patti, a los participantes, y espero que sigan conectándose a nuestro seminario. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias.